En la pequeña y acogedora cocina de Renata, el olor del chocolate derretido se mezclaba con el dulce y picante aroma de las especias que ella preparaba con esmero. La suave luz de la tarde entraba por las ventanas, iluminando un espacio repleto de utensilios sencillos, pero llenos de historia. Ella removía la salsa con una cuchara de madera, su mente viajando a los días pasados junto a su abuela, una mujer sabia y amorosa que le enseñó los secretos del mole poblano. La receta, que se transmitía de generación en generación, era más que solo un plato, era un vínculo con sus raíces, una conexión profunda con sus recuerdos más queridos. Si le pones todo tu amor, Renata, el mole se volverá mágico, solía decir su abuela, mientras la joven la observaba con admiración, absorbiendo cada palabra como si fueran preciosos consejos de vida. Ahora, mientras mezclaba los ingredientes, Renata sentía la presencia de su abuela a su lado, como si estuviera guiando sus manos. «Espero que hoy sea un día especial», murmuró Renata para sí misma, formando una sonrisa nerviosa en sus labios. «Solo necesito un poco de valor». La invitación a la fiesta de doña Margarita era una oportunidad única, pero también una fuente de ansiedad. Sabía que estaría rodeada de personas influyentes, chefs renombrados y miembros de la alta sociedad mexicana, todos con paladares exigentes. ¿Y si no les gusta? ¿Y si el mole no es lo suficientemente bueno? Las dudas comenzaron a invadir su mente, pero rápidamente las apartó. «No, Renata, puedes hacerlo. Es tu historia la que traes para ellos». Mientras tanto, en la opulenta mansión de doña Margarita, la anfitriona se preparaba para la noche. El lustroso mármol del suelo reflejaba las brillantes luces de los candelabros y los invitados comenzaban a llegar, trayendo consigo una aura de glamour y ostentación. Doña Margarita, una mujer de presencia imponente, observaba todo con una mirada que mezclaba orgullo y tristeza. El brillo de la fiesta era ensombrecido por una melancolía que intentaba ocultar tras sonrisas y saludos. «Ah, la belleza de la juventud», comentó una amiga, deslizándose cerca. «Siempre supiste cómo atraer a las mejores personas, Margarita». «Sí, pero la belleza no siempre trae felicidad», respondió doña Margarita, su voz suave, pero cargada de una profundidad emocional. «A veces lo que brilla por fuera oculta dolores por dentro». Con un suspiro se alejó, contemplando la gran mesa decorada con flores exuberantes y platos requintados. La atmósfera estaba llena de risas y conversaciones efímeras, pero en su corazón sentía un vacío que la riqueza no podía llenar. Mientras tanto, Carlos, el joven chef rival de Renata, estaba en su propia burbuja de ambición. Se preparaba meticulosamente, ajustándose el delantal y mirándose en el espejo. «Hoy les voy a demostrar a todos que la cocina tradicional es cosa del pasado», dijo para sí mismo, con una sonrisa arrogante. ¿Renata cree que puede impresionar a la alta sociedad con un plato simple? Mal sabe ella que el verdadero sabor está en la innovación. Miró los ingredientes que había elegido con tanto cuidado. Un plato sofisticado, contemporáneo, eso es lo que quieren. Y cuando los deje sin palabras, Renata no será más que una sombra en mi camino. Así, las preparaciones para la fiesta se desarrollaban en paralelo, cada uno con sus expectativas y temores. Renata, con su mole que llevaba la esencia de su familia, y Carlos, con su visión de un futuro brillante en la cocina moderna. Esa noche, las historias de sus vidas se entrelazarían en un gran evento, donde el verdadero valor de la comida y las tradiciones sería desafiado y revelado. Las campanas de la mansión de doña Margarita sonaban suavemente, resonando por la calle mientras los invitados llegaban, uno a uno, en sus lujosos automóviles. La atmósfera estaba impregnada de expectativa y ostentación. La imponente entrada de la mansión,
con sus columnas de mármol y jardines meticulosamente cuidados, era una verdadera postal de la alta sociedad mexicana. Las risas y conversaciones superficiales llenaban el aire, mientras los invitados, adornados con ropa de diseñador, se saludaban con sonrisas ensayadas. «Mira quién llegó, es la familia Valdés, trayendo una vez más su glamour», dijo una mujer de vestido rojo, ajustando sus aretes de diamante mientras lanzaba una mirada evaluadora a los recién llegados. El grupo pronto se dispersó, sumergiéndose en conversaciones sobre viajes y nuevos restaurantes de moda, mientras Renata, nerviosa, observaba desde la distancia. «Es una oportunidad única, Renata. Puedes hacer historia hoy», susurró una voz familiar a su lado. Era su amiga Clara, quien había sido una de las pocas en creer en el talento culinario de Renata. «Solo recuerda lo que siempre decía tu abuela: la comida es una historia que cuentas con amor». Renata sonrió, pero la inseguridad aún la dominaba. Con un profundo suspiro, se preparó para entrar en la sala de estar, donde todas las miradas estarían puestas en ella. El momento llegó. Con un plato humeante de mole poblano, cruzó el umbral de la puerta, el intenso y acogedor aroma llenando el ambiente, haciendo que algunas conversaciones se interrumpieran abruptamente. «¡Qué olor tan maravilloso!», exclamó una de las invitadas, mientras los asistentes se volvían, intrigados. Renata respiró hondo, tratando de ocultar el nerviosismo, pero una mirada de reojo la hizo sentir un escalofrío en la barriga. Carlos, el joven chef rival, estaba en la esquina de la sala, observándola con una sonrisa cínica. Estaba vestido de manera impecable, como siempre, y su presencia era un recordatorio constante de la presión que Renata sentía. «¿De verdad crees que esto va a impresionar a alguien?», preguntó Carlos con un tono burlón al acercarse. «¿Mole? Eso es tan tradicional». Hizo un gesto de desdén, como si el plato fuera un insulto a la cocina moderna. «Los invitados están aquí en busca de sofisticación, no de recetas de la abuela». Renata sintió que su rostro se calentaba, pero decidió ignorarlo. «La tradición es sofisticación, Carlos. Es la esencia de nuestra cultura», le respondió con firmeza, aunque su voz temblaba ligeramente. Él puso los ojos en blanco, pero antes de que pudiera responder, la sala comenzó a llenarse de murmullos de curiosidad. Renata se acercó a un grupo de invitados intrigados, sosteniendo el plato con cuidado. «Este es un mole poblano», comenzó ella, «hecho con ingredientes que mi abuela me enseñó a usar. Cada especia tiene una historia, un recuerdo». «¿Te importaría contarnos más sobre eso?», preguntó una mujer de cabello canoso, que parecía genuinamente interesada. Renata se iluminó con la pregunta y comenzó a narrar, mientras los invitados se acercaban, atraídos por el calor de su historia. «La pimienta mulato, por ejemplo, es lo que da el sabor profundo y el color rico. Mi abuela siempre decía que el secreto está en el amor que pones en cada ingrediente». Mientras hablaba, Renata se dio cuenta de que las expresiones de desdén estaban transformándose en sonrisas de apreciación, y hasta Carlos, con su semblante inicialmente escéptico, parecía estar, si no convencido, al menos un poco más respetuoso. El ambiente en la sala cambiaba, y Renata comenzó a sentirse más confiada en su presentación. «Me gustaría probar», dijo un hombre corpulento, extendiendo la mano hacia el plato. Renata, ahora más a gusto, sirvió una generosa porción, observando con placer mientras él llevaban el tenedor a la boca. La expresión de sorpresa y deleite que siguió era todo lo que podía esperar. «Delicioso, es como un viaje en el tiempo», exclamó, haciendo que otros se acercaran. Renata apenas podía creer lo que estaba sucediendo. El sabor del mole había roto las barreras que la separaban de ese mundo de ostentación, y finalmente se estaba conectando con las personas a su alrededor.
Carlos, sin embargo, no estaba dispuesto a rendirse. Observando la escena, frunció el ceño, irritado por no poder mantener el control de la narrativa de la fiesta. Se acercó, tratando de interrumpir la nueva dinámica. «Pero, ¿y qué hay de la innovación? ¿La cocina no debe evolucionar?», dijo, buscando recuperar el protagonismo. Renata lo miró, decidida. «La innovación es importante, Carlos, pero no podemos olvidar de dónde venimos. Cada plato cuenta una historia, y esa historia merece ser escuchada». Sintió la energía a su alrededor cambiar, y la batalla que antes parecía solo de ella, ahora involucraba a todos los presentes. Los invitados, en su mayoría, eran personas de alta sociedad, con paladares exigentes y una predilección por las novedades de la gastronomía. Cuando Renata llevó su mole poblano a la mesa, un aroma envolvente se esparció por la sala, interrumpiendo las conversaciones superficiales y atrayendo la atención de todos. El plato, con sus colores vibrantes y presentación rústica, contrastaba fuertemente con la sofisticación de los canapés y platos requintados que Carlos había preparado. Renata estaba nerviosa, pero el amor que había puesto en cada ingrediente la hacía sentir un poco más confiada. «¡Qué olor increíble! ¿Qué es esto?», preguntó una de las invitadas, una socialité que lucía un vestido de marca y joyas brillantes. Sus ojos estaban fijos en el plato, y Renata pudo notar una mezcla de curiosidad y escepticismo en la expresión de la mujer. «Es mole poblano, un plato tradicional mexicano. Aprendí la receta de mi abuela, que siempre decía que cada ingrediente lleva una historia», respondió Renata, tratando de esconder el temblor en su voz. «¿Tradicional, dijiste?». Carlos interrumpió, con una sonrisa despectiva, mientras se acercaba al grupo. «Lo tradicional puede ser bueno, pero también puede ser muy simple. ¿No es así?». Miró el plato con un aire de superioridad, como si estuviera evaluando una obra de arte que no correspondía a su gusto refinado. Pero los invitados no estaban tan dispuestos a aceptar la crítica de Carlos. Un hombre mayor, con aires de verdadero conocedor de la cocina, se volvió hacia el joven chef y dijo: «A veces la simplicidad es lo que más importa. ¿Qué crees que hace que un plato complejo sea especial? ¿No es la historia que cuenta?». Carlos frunció el ceño, claramente incómodo, pero la conversación pronto se desvió hacia el delicioso aroma del mole. Renata, por su parte, comenzó a servir porciones generosas, observando cómo los rostros de los invitados se iluminaban a medida que probaban el plato. La primera cucharada fue como un soplo de vida en la sala. Las expresiones cambiaron de escepticismo a sorpresa, y pronto el murmullo de apreciación comenzó a resonar. «Es maravilloso», exclamó la socialité mientras se servía más. «Nunca he probado nada así antes. Tiene tantas capas de sabor. Es como un abrazo cálido y acogedor», comentó otro invitado, con los ojos cerrados, como si estuviera disfrutando de una sinfonía. «Puedes sentir el amor en cada bocado». Con cada elogio, Renata sentía su corazón calentarse. Era como si los recuerdos de su abuela danzaran a su alrededor, alentándola a compartir más. «Cada ingrediente tiene una historia, como los chiles secos que usé, que representan la fuerza y la pasión de nuestro pueblo, y el chocolate, que trae dulzura, pero también una profundidad que no se puede ignorar», comenzó a explicar, mientras gesticulaba con entusiasmo. Carlos, en un rincón, observaba todo esto con una mezcla de ira e incredulidad. No podía creer que un plato tan simple estuviera conquistando el corazón de los invitados, mientras su propio esfuerzo estaba siendo opacado. «Es solo comida casera», murmuró para sí mismo, pero las palabras se perdían en medio de la adoración creciente que Renata estaba recibiendo. «Es más que comida casera, Carlos», dijo una mujer de mediana edad que se acercó de forma contundente. «Es la cultura, la historia
y la conexión con nuestras raíces. Eso no se encuentra en restaurantes de lujo. Renata, al oír la conversación, se sintió más a gusto y decidió compartir una historia que su abuela siempre contaba cuando hacían el mole juntas. Mi abuela decía que el mole es una forma de amor. Cada vez que lo preparas, es como si estuvieras poniendo un poco de tu alma en él, y al servirlo, estás compartiendo esa alma con los demás. Los invitados quedaron en silencio, absorbiendo sus palabras. Renata se dio cuenta de que había creado un puente entre su historia y la de ellos. No solo estaba presentando un plato, sino compartiendo una parte de su identidad y herencia. El clima en la sala estaba cambiando, y la rivalidad entre Renata y Carlos parecía estar disipándose bajo el calor de la apreciación colectiva. Era un momento de revelación, un recordatorio de que, detrás de la ostentación, había un deseo genuino de conexión y autenticidad. Y mientras Renata continuaba hablando de su abuela y la tradición del mole, las conversaciones en la sala comenzaron a profundizarse, dejando a Carlos cada vez más aislado en su desdén. La música suave y los susurros de los invitados llenaban la lujosa mansión de doña Margarita. Las luces brillaban sobre los candelabros, creando un ambiente de elegancia, pero también de expectativa. Doña Margarita, observando la escena, sentía un misto de orgullo y nostalgia. La fiesta era un reflejo de su vida, repleta de glamour, pero también marcada por secretos que guardaba como tesoros en un cofre cerrado. Mientras Renata circulaba entre los invitados, el aroma del mole poblano invadía el aire, atrayendo miradas curiosas y sonrisas de aprobación. Era un olor que evocaba recuerdos, una mezcla de especias que contaba historias de generaciones. Así fue como, cuando don Felipe, un amigo de larga data de doña Margarita, entró en la sala, su presencia rápidamente captó la atención. Él llevaba consigo un aire de misterio, como si supiera más de lo que estaba dispuesto a compartir. «Ah, don Felipe», exclamó doña Margarita con una sonrisa que escondía una profunda tristeza. «Es tan bueno verlo aquí. Ha pasado tanto tiempo». «En realidad, Margarita, nunca he dejado de estar a su lado», respondió él con una mirada penetrante. «Los recuerdos pueden borrarse, pero el pasado siempre vuelve para recordarnos quiénes somos». Los invitados, intrigados, se reunieron en torno a don Felipe, quien comenzó a contar historias de tiempos antiguos. Sabían que Margarita tuvo un amor en su juventud, un amor que nunca floreció, pero que moldeó su vida de maneras que ella nunca imaginó. La sala quedó en silencio, todos esperando atentamente el desenlace de la narrativa. Renata, en medio de esa atmósfera cargada de expectativa, sintió un escalofrío. Sabía que las historias del pasado tenían un poder inmenso, y la curiosidad de los presentes la dejó aún más ansiosa. ¿Quién sería esa persona?, pensó mientras se acercaba, atraída por la conversación. Era un joven de espíritu libre, apasionado por la vida y por las tradiciones, continuó don Felipe con una sonrisa melancólica. Margarita se encontraba ante una encrucijada: seguir su corazón o dejarse llevar por la búsqueda de estatus y riqueza. Y, como todos sabemos, ella hizo su elección. Doña Margarita miró al suelo, con los ojos humedecidos. «No me arrepiento de la vida que llevé, pero a veces me pregunto si hice la elección correcta», murmuró, como si hablara más para sí misma que para los presentes. Renata, observando la fragilidad de doña Margarita, sintió una conexión inexplicable. «Las tradiciones que comparto a través de la comida son mi forma de honrar a mi abuela. Ella siempre decía que la mesa es un lugar donde las historias se encuentran», dijo Renata, su voz temblando levemente. «El mole que preparé hoy es mucho más que un plato, es un legado. Cada ingrediente tiene una historia, una memoria que no debe ser olvidada». Un murmullo de aprobación recorrió la sala. Los invitados comenzaron a compartir sus propias historias familiares,
de recetas que han pasado de generación en generación, creando una atmósfera de nostalgia que contrastaba con la superficialidad que predominaba antes. El clima estaba cambiando, y Renata sintió su corazón calentarse con la aceptación que estaba recibiendo. «Tienes razón, Renata», dijo una de las invitadas, una mujer elegante con un collar brillante. «La verdadera riqueza está en los recuerdos que creamos y en las tradiciones que mantenemos vivas. Muchas veces olvidamos mirar nuestras raíces en busca de sabiduría». Carlos, que hasta ese momento había observado la escena con desdén, sintió un leve malestar al escuchar las palabras de la mujer. «Pero no podemos olvidar que la innovación es igualmente importante. La culinaria debe evolucionar», intervino, un poco a la defensiva. Renata, con una sonrisa amable, respondió: «La innovación es vital, Carlos, pero no debe hacerse a costa de las tradiciones. La comida es un puente entre el pasado y el presente. Al respetar nuestras raíces, encontramos la inspiración para crear algo nuevo». Doña Margarita, escuchando las palabras de Renata y recordando su propia historia, se dio cuenta de que las tradiciones que había dejado de lado podrían ser una fuente de fortaleza. «Quizás me he perdido en el camino», dijo, con una voz más firme. «Es hora de reencontrar lo que realmente importa». Con esto la fiesta no era más solo un evento social. Los recuerdos y las historias se estaban tejiendo en un tejido rico y vibrante de cultura e identidad, trayendo a la luz reflexiones sobre elecciones, pérdidas y la belleza de reconectar con el pasado. La música suave que llenaba el ambiente de la mansión de doña Margarita ahora era sustituida por un murmullo creciente de conversaciones, casi como un coro de voces que reflejaba la nueva atmósfera de reflexión y conexión. Los invitados, antes tan enfocados en exhibir sus posesiones, comenzaban a abrirse a las historias que permeaban el mole poblano que Renata había traído. La energía en el salón había cambiado, y esa transformación era palpable. Renata, de pie cerca de la mesa donde su plato estaba expuesto, se sintió envuelta por un calor reconfortante al escuchar los elogios sinceros sobre el mole. Se había preparado para críticas, especialmente de Carlos, pero en lugar de eso, los ojos de los invitados brillaban con un nuevo entendimiento. Un grupo se aglomeraba a su alrededor, ansioso por saber más sobre la receta. «Renata, debes contarnos más sobre tu abuela y cómo aprendiste a hacer este maravilloso plato», exclamó una mujer elegantemente vestida, con una mirada curiosa. «Sí, por favor, cada bocado parece lleno de historia», añadió un hombre de mediana edad que sostenía una copa de vino tinto, admirado. Con una leve sonrisa y un brillo en los ojos, Renata comenzó: «Mi abuela siempre decía que el mole iba mucho más allá de los ingredientes. Cada especia tiene una memoria, y cada sabor es una historia que nos conecta». Hizo una pausa, recordando las tardes que pasaba en la cocina con su abuela, ayudándola a moler chiles y preparar el chocolate que entraba en la receta. «Ella me enseñó que la comida es una forma de amor, y este plato es la expresión del amor que sentí por ella». Los invitados escucharon atentamente, y la conversación pronto se transformó en una celebración de las tradiciones familiares y de la importancia de las raíces culturales. Entre los rostros admirados, Carlos observaba la escena, al principio con desdén, pero su expresión comenzó a cambiar lentamente. Se sentía un intruso, pero al mismo tiempo una voz interior lo instigaba a reconsiderar su perspectiva sobre la culinaria y la competencia que tenía con Renata. «Escuchen, yo creo que necesitamos valorar más lo que tenemos en nuestras tradiciones», interrumpió Carlos, su voz dudosa pero sincera. «He pasado tanto tiempo tratando de crear platos sofisticados que me olvidé de lo que realmente importa. El mole de Renata me hizo recordar el sabor de la comida casera de mi infancia».
Miró directamente a Renata, la rivalidad que antes lo dominaba ahora dando paso a una nueva admiración. «Perdona por menospreciar tu plato, es verdaderamente especial». Renata lo miró, sorprendida. «Gracias, Carlos. Eso significa mucho para mí. Solo quería mostrar que la comida tradicional, nuestra comida, tiene un poder que muchas veces olvidamos». Estaba nerviosa, pero el reconocimiento de Carlos encendió una llama de esperanza dentro de ella. «Creo que todos podemos aprender unos de otros. La culinaria es un lenguaje que trasciende barreras. ¿Podríamos trabajar juntos? ¿Tal vez crear algo que una nuestro conocimiento?» «Eso sería increíble», respondió Carlos, sus ojos brillando con la posibilidad. «Podemos mezclar la tradición con la modernidad. ¿Qué tal un plato que combine el mole con técnicas contemporáneas? Me encantaría explorar eso contigo». Renata sonrió, una sonrisa genuina que irradiaba la alegría de una nueva amistad. «Sí, sería una gran idea. Podemos crear algo que rinda homenaje a nuestras raíces, pero que también mire hacia el futuro». La conversación a su alrededor se intensificó, y pronto otros invitados se unieron, interesados en las ideas que los dos estaban compartiendo. Nadie más parecía preocupado por el estatus o la apariencia. Lo que importaba ahora eran las historias y las tradiciones que unían a todos. La fiesta se había convertido en un espacio de aprendizaje e intercambio, donde la autenticidad y la simplicidad eran celebradas. Renata sentía que ese momento era un hito no solo en su vida, sino también en la manera en que todos los presentes veían la comida y sus historias. Se dio cuenta de que las barreras que antes la separaban de Carlos podrían transformarse en oportunidades de colaboración. Y, al mirar el rostro de doña Margarita, que observaba la transformación con una sonrisa nostálgica, Renata sintió que, al final, la verdadera riqueza se encontraba en las conexiones que construimos a lo largo de la vida. La atmósfera de la fiesta había cambiado completamente. El clima de superficialidad que antes predominaba dio lugar a una aura de reflexión y aprendizaje. Renata, con su mole poblano, no solo había encantado los paladares de los invitados, sino que también había despertado algo más profundo dentro de ellos. Ahora, un grupo de personas se reunía a su alrededor, ansiosas por escuchar más sobre la tradición y la historia que permeaban cada ingrediente de la receta. «Renata, ¿podrías contarnos más sobre cómo aprendiste a hacer este plato increíble?», preguntó una mujer de vestido rojo, con un brillo en la mirada que reflejaba admiración. «Claro», respondió Renata, con los ojos brillando al hablar de su abuela. «Cuando era niña, pasaba horas en su cocina. El mole no es solo comida, es una historia. Cada especia tiene un significado. El chocolate, por ejemplo, representa la unión entre las culturas indígena y española. El chile, la pasión y el coraje». Los invitados escuchaban atentamente, algunos inclinándose hacia adelante, como si temieran perder un solo detalle. El murmullo de voces y risas dio paso a un silencio respetuoso. Renata se sentía en el centro de un nuevo universo, donde la valorización de sus raíces era la verdadera riqueza de la noche. «Realmente trajiste algo especial a esta fiesta», comentó un hombre mayor, con una mirada que parecía penetrar en el alma. «Es un placer ver la tradición celebrada así». «Sí», coincidió una mujer de cabello canoso, que parecía haber vivido mucho, pero estaba allí, rejuvenecida por la conversación. «La comida tiene un poder único para conectarnos con el pasado. Nos hiciste recordar quiénes somos». Carlos, que observaba desde lejos, sentía una mezcla de emociones. Lo que antes era solo un deseo de competir, ahora se transformaba en un reconocimiento de que había algo valioso en la simplicidad de lo que Renata había presentado. Se acercó, titubeante pero decidido. «Renata», comenzó con la voz un poco temblorosa, yo quisiera felicitarte. Tu mole es excepcional.
Nunca pensé que un plato tan simple pudiera tener capas tan profundas. Renata miró a Carlos, sorprendida. Gracias, Carlos. Solo traté de traer un poco de mi historia. Y lo hiciste con maestría, respondió él, mirándola a los ojos. La verdad es que estaba tan enfocado en ser el mejor que perdí la esencia de lo que realmente importa en la cocina. Los invitados, que antes estaban divididos entre preferencias por platos sofisticados y tradicionales, ahora se unían en torno a la autenticidad que el mole proporcionaba. Renata sintió el calor del reconocimiento, pero lo que más la conmovía era el cambio de perspectiva de Carlos. Sonrió, una sonrisa genuina que reflejaba un nuevo entendimiento. «Es un privilegio compartir esta historia con ustedes», dijo Renata, su voz llena de emoción. «La comida no es solo sobre lo que hay en el plato, sino sobre las memorias que traemos a ella. Mi abuela siempre decía que cocinar es como contar una historia, y espero que mi historia inspire a otros a reconectarse con sus raíces». «Estás logrando eso, Renata», comentó una mujer anciana, con los ojos húmedos. «Nos recordaste el valor de nuestras tradiciones. A veces, en medio de la prisa, olvidamos lo que realmente importa». Doña Margarita, que observaba desde lejos, comenzó a sentir un peso en su corazón. Las palabras de Renata y la transformación que se estaba desarrollando a su alrededor tocaban algo profundo en su alma. Recordaba sus propios desafíos y las elecciones que había hecho en la vida, siempre priorizando el estatus y la apariencia. Pero ahora, ante la verdadera riqueza que se manifestaba en la conexión entre las personas y sus historias, se dio cuenta de que había algo que faltaba en su propia vida. «Renata», dijo doña Margarita con la voz temblorosa mientras se acercaba, «yo quiero que sepas cuánto significó tu presencia aquí esta noche para todos nosotros. Trajiste algo que no he visto en mucho tiempo, la autenticidad y la belleza de nuestras tradiciones». Los invitados se volvieron hacia doña Margarita, esperando sus palabras. «Creo que necesitamos más de esto en nuestras vidas, más conexión, más autenticidad. Y tú, Renata, eres la personificación de eso. Mereces ser reconocida, y me gustaría proponer algo». Las miradas se intensificaron, la expectativa flotaba en el aire. Renata sintió que su corazón se aceleraba, una mezcla de esperanza y miedo. ¿Qué tendría que decir doña Margarita? La respuesta estaba a punto de moldear el futuro no solo de Renata, sino de todos los presentes en esa mágica noche. La atmósfera en la mansión de doña Margarita estaba cargada de emoción. A medida que el aroma del mole se esparcía por el salón, los invitados, antes inmersos en conversaciones superficiales, ahora se reunían en torno a Renata, que se había convertido en el centro de atención. La joven cocinera, nerviosa pero iluminada por la admiración, observaba las expresiones de placer en los rostros de los presentes. La fiesta se había transformado y la suave música de fondo parecía tocar el corazón de cada uno. Doña Margarita, sentada en una silla adornada, miraba la escena con un mixto de orgullo y nostalgia. Sabía que el plato de Renata no era solo comida. Era un puente entre generaciones, un símbolo de tradiciones que ella había descuidado. Inspirada por el impacto que el mole había causado en los invitados, su mente comenzaba a fervillar con la idea de hacer algo significativo. Cuando la sala comenzó a calmarse, doña Margarita se levantó con un ligero temblor en las manos. Su presencia imponente pronto captó la atención de todos. Los murmullos cesaron y un silencio respetuoso se instaló. Con los ojos brillando, respiró hondo antes de hablar, como si quisiera reunir todas sus emociones en palabras. «Queridos amigos», comenzó, su voz firme pero cargada de emoción, «hoy no estamos aquí solo para celebrar la riqueza material, sino para reconocer la verdadera riqueza que nos une, nuestra cultura,
nuestras historias y, especialmente, la comida que nos hace recordar quiénes somos. Ella hizo una pausa, mirando a Renata, quien la observaba con una mezcla de aprensión y esperanza. Fue un placer inmenso experimentar el mole de Renata, un platillo que carga consigo la historia de una abuela, de una familia y de un legado que debe ser celebrado. Los invitados comenzaron a murmurar en aprobación y Renata sintió su corazón dispararse. Doña Margarita continuó, ahora con lágrimas en los ojos. Renata, no solo trajiste un sabor increíble a esta fiesta, sino también una lección sobre la importancia de nuestras tradiciones. Quisiera hacer un anuncio. La joven cocinera sintió un frío en el estómago. ¿Qué podría estar planeando la millonaria? Cuando doña Margarita pidió que todos la escucharan con más atención, el ambiente se tornó casi solemne. Creo que la culinaria debe ser un espacio de acogida y celebración. Por eso me gustaría proponer que Renata abra su propio restaurante, un lugar donde la culinaria mexicana, con todas sus ricas tradiciones, pueda ser apreciada por todos. Un aplauso estruendoso resonó en la sala, haciendo que Renata casi perdiera el aliento. Los rostros de los invitados brillaban, todos aplaudiendo y gritando palabras de aliento. «Esto es increíble. Te lo mereces, Renata. Vamos a apoyarte». Mientras el aplauso resonaba, Renata sintió lágrimas cálidas deslizándose por su rostro. No podía creer lo que acababa de escuchar. «Doña Margarita, yo no sé qué decir», balbuceó, su corazón latiendo de alegría. «Esto es un sueño que nunca pensé que fuera posible». Margarita sonrió, su expresión suave y alentadora. «Ya hiciste lo más difícil, Renata. Te conectaste con la esencia de tu cultura y nos mostraste la belleza que existe en las tradiciones. Ahora es hora de dar el siguiente paso». Los invitados comenzaron a levantarse, formando un círculo alrededor de Renata, que apenas podía contener la emoción. «Hagamos que esto suceda», exclamó una mujer con un vestido brillante. «Yo puedo ayudar con el financiamiento». Otra voz se alzó. «Y yo puedo ofrecer consultoría de marketing». Mientras las ideas bullían, Renata se sintió envuelta en un cálido abrazo de apoyo y aliento. La fiesta, que antes parecía un evento elitista, ahora vibraba con la energía de una nueva era, donde el respeto y la valorización de las tradiciones estaban en el centro de atención. Doña Margarita, satisfecha con la reacción de los invitados y el cambio de clima, se dio cuenta de que había más que riqueza en juego. Había un legado que construir, una nueva historia que contar. Y, en ese momento, supo que había encontrado una manera de reconectarse con sus propias raíces, ayudando a Renata a brillar en su camino. Renata salió de la fiesta con el corazón ligero y la mente bulliciosa de ideas. El sueño que parecía lejano ahora se volvía tangible, y la visión de su propio restaurante cobraba forma. Caminaba por la mansión de doña Margarita, donde las paredes ricas en historia parecían vibrar con la energía renovada del evento. La fiesta había cambiado algo dentro de ella, y la idea de crear un espacio que celebrara la rica culinaria mexicana la llenaba de emoción. En el jardín de la mansión, Carlos la encontró. Su mirada ahora cargaba una sinceridad que antes no existía. Se acercó, dudoso pero decidido. «Renata, ¿puedo hablar contigo un momento?». Su voz era suave, casi reverente. «Claro, Carlos. ¿Qué necesitas?», respondió Renata, un poco cautelosa. Aún recordaba las provocaciones y la rivalidad que había entre ellos, pero la atmósfera de la fiesta había cambiado. Carlos respiró hondo, como si se estuviera preparando para un salto. «Yo quería felicitarte. Tu mole fue increíble. La manera en que compartiste tu historia con todos fue emocionante. Nunca había pensado en la comida de esa forma antes». Renata levantó una ceja, sorprendida con el elogio. «Gracias,
Pero no hice esto para competir contigo o con nadie. Para mí, se trata de honrar a mi abuela y nuestras tradiciones. Entiendo eso ahora, respondió él, con una mirada introspectiva. Solía pensar que la sofisticación era lo que importaba en la culinaria, pero tú me mostraste el valor de la autenticidad. Si quieres, me encantaría colaborar contigo en tu restaurante. ¿Realmente quieres hacer eso?, preguntó Renata dudosa. La idea de trabajar con Carlos, su rival, era inesperada, pero la sinceridad en su voz la intrigaba. Sí, quiero. Podemos unir nuestras habilidades. Tú traes la tradición y el sabor. Yo traigo un toque moderno. Juntos podemos crear algo increíble, dijo Carlos con un brillo en los ojos. Sé que puedo aprender de ti. Renata sonrió, sintiendo una ola de esperanza. Eso podría ser una buena idea. Siempre he creído que la culinaria es una forma de contar historias, y juntos podemos contar una historia muy bonita. Mientras conversaban sobre los planes para el restaurante, doña Margarita los observaba a lo lejos, con una sonrisa satisfecha. Se acercó, sintiendo la energía positiva entre los dos chefs. «¿Qué está sucediendo aquí?», preguntó, en tono de broma. «Estamos discutiendo ideas para el restaurante de Renata», respondió Carlos con un brillo de entusiasmo. «Ah, ¿entonces estás pensando en abrir un restaurante, querida?», dijo doña Margarita, mirando a Renata con una expresión de orgullo. «Eso es maravilloso. Te lo mereces. ¿Qué tienes en mente?». Renata sintió que su corazón se aceleraba al hablar sobre sus planes. «Quiero crear un espacio que celebre la culinaria mexicana de forma auténtica, donde cada platillo cuente una historia, así como el mole que preparé hoy. Quiero que las personas se sientan conectadas con sus raíces y con la comida». «Eso es hermoso, Renata», exclamó doña Margarita, con los ojos brillando de emoción. «Y sabes que puedes contar conmigo para cualquier cosa. Puedo ayudar con el financiamiento si lo necesitas». Renata quedó boquiabierta. «¿Harías eso por mí?». «Claro, trajiste algo especial a esta fiesta y, más importante, a mi vida. Es hora de que brilles y hagas algo significativo. Juntas podemos crear un espacio que no solo celebre la comida, sino también las historias que ella carga». Carlos, escuchando la conversación, intervino. «Y yo estaré a tu lado, Renata. Vamos a hacer esto juntos. Podemos mezclar nuestras experiencias y crear algo que represente la riqueza de nuestra cultura». La mirada de Renata se llenó de gratitud y esperanza. «Gracias, doña Margarita, y también a ti, Carlos. Esto significa mucho para mí». Mientras el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, iluminando el jardín con una luz dorada, Renata sintió que estaba en el camino correcto. La comida era más que solo sustento, era un vínculo que unía generaciones y estaba a punto de dar el primer paso hacia un futuro que honraba sus raíces y celebraba la riqueza de la cultura mexicana. Con una nueva perspectiva y apoyo inesperado, el sueño de Renata estaba a punto de hacerse realidad y la jornada apenas comenzaba. Renata estaba en su nueva cocina, ahora llena de vida y esperanza, planeando el menú para su restaurante. La emoción de la fiesta aún palpitaba en su corazón y la idea de abrir su propio negocio la hacía sentir que el sueño que alguna vez parecía lejano estaba finalmente al alcance de su mano. Sin embargo, su momento de felicidad fue interrumpido por un toque en su celular. Al mirar la pantalla, vio que era un número desconocido, pero impulsada por la curiosidad, atendió. «¿Aló, Renata? Aquí es María, de la familia Mendoza», dijo una voz femenina al otro lado de la línea. «Soy sobrina de tu abuela, ¿me recuerdas?». Renata frunció el ceño, tratando de recordar a alguna María, pero su memoria no la ayudó. «Lo siento, no te recuerdo. Mi abuela nunca habló sobre su familia. ¿Qué deseas?». «Lo entiendo, querida. Es una historia larga,
pero el motivo de mi llamada es que hemos descubierto una herencia que pertenece a tu abuela y que quedó olvidada. Necesitamos hablar de esto. ¿Podrías encontrarme? Un mezcla de confusión y ansiedad invadió a Renata. ¿Herencia? ¿Qué quieres decir con eso? Es algo muy especial, Renata. Un cuaderno de recetas que perteneció a tu abuela, repleto de secretos de la cocina tradicional de nuestra familia. Puede ser una gran oportunidad para ti. Ahora la curiosidad se apoderó de Renata. ¿Un cuaderno de recetas? ¿Por qué es tan importante? María respiró hondo antes de responder. Este cuaderno contiene recetas que han sido transmitidas de generación en generación. Es el legado de nuestra familia. Tu abuela lo guardó con tanto cariño que, a lo largo de los años, muchos de nosotros olvidamos su existencia. Y ahora necesitamos asegurarnos de que quede en manos de quien realmente valore la tradición. Renata sintió un escalofrío en el estómago. Una herencia perdida, un cuaderno de recetas que podría enriquecer aún más su restaurante. ¿Dónde y cuándo podemos encontrarnos? ¿Qué tal mañana por la tarde? Podemos vernos en el café de la esquina de la Avenida Reforma. Estoy segura de que te encantará lo que te traigo, respondió María, su voz llena de entusiasmo. Está bien, estaré allí, dijo Renata, apenas conteniendo la ansiedad. Al día siguiente, Renata llegó al café con el corazón acelerado. El aroma del café fresco y el murmullo de los clientes crearon un ambiente acogedor, pero su mente estaba en otro lugar. Al avistar a María, una mujer de mediana edad con una sonrisa amigable, Renata se acercó. «Hola María, gracias por llamarme», dijo Renata, sintiendo una mezcla de nerviosismo y expectativa. «Hola querida, estoy tan feliz de que viniste. ¿Vamos directo al grano?» María abrió una pequeña bolsa y sacó un cuaderno desgastado, con la cubierta de cuero ya envejecida. «Aquí está. Este es el cuaderno de tu abuela». Renata miró el cuaderno con los ojos bien abiertos, como si estuviera ante un tesoro. «¡Guau! Parece tan antiguo». «Sí, y está lleno de historias. Cada receta tiene una anotación de ella, un toque personal. Este cuaderno representa no solo la cocina, sino también nuestra historia», explicó María, abriendo el cuaderno en una página que mostraba una receta de mole. «Esta, por ejemplo, es la receta del mole que hiciste en la fiesta». Una ola de emoción invadió a Renata. «Nunca supe que existía un cuaderno así. Esto es increíble». «Lo sé, pero, Renata, hay un problema. Existe un conflicto legal en curso sobre la propiedad de este cuaderno y eso puede retrasar las cosas. Necesitamos un abogado para resolver esto», dijo María con una mirada preocupada. Renata sintió el peso de la noticia. «Pero eso podría retrasar la apertura de mi restaurante. No puedo permitir que eso suceda». María la interrumpió. «Calma, querida. Vamos a resolver esto juntas. Tu abuela querría que usaras este legado para algo más grande, y estoy aquí para ayudarte». Renata sonrió, sintiendo una nueva fuerza emerger dentro de ella. «Gracias, María. No voy a dejar que nada me impida honrar a mi abuela y sus tradiciones». Las dos mujeres conversaron durante horas, discutiendo las recetas y el significado de cada una de ellas, mientras Renata comenzaba a soñar con el futuro que podría construir con ese cuaderno en manos. Sin embargo, la sombra del conflicto legal se cernía sobre ellas, un desafío que, sin duda, exigiría toda la fuerza que Renata había adquirido a lo largo de su viaje. Renata estaba en uno de los rincones de la sala, aún absorbiendo la ola de emociones que la fiesta había desencadenado. El aroma del mole aún flotaba en el aire, y los invitados estaban ahora inmersos en conversaciones sobre tradición y la importancia de la cocina en la preservación de la cultura. Pero, al mismo tiempo, una inquietud crecía dentro de ella. Lo que parecía ser un sueño acercándose,
La apertura de su propio restaurante ahora se convertía en una fuente de tensión debido a la misteriosa llamada que había recibido sobre la herencia de su abuela. No podía permitir que un obstáculo legal la detuviera de avanzar. Fue en ese momento que don Felipe la encontró. Con una mirada atenta y comprensiva, se acercó a Renata, que estaba pensativa, casi perdida en sus pensamientos. «Renata, joven, parece que estás luchando con algo más que la emoción de la fiesta», dijo él, su voz suave pero firme. «¿Qué te preocupa?» Ella se giró, mirándolo con una mezcla de esperanza y desesperación. «Don Felipe, recibí una llamada sobre una herencia que pertenece a mi abuela, pero parece que hay complicaciones legales que pueden impedirme abrir mi restaurante. Yo no sé qué hacer». Don Felipe la observó por un momento antes de sonreír. «Estás más cerca de lo que imaginas, Renata. A veces, los desafíos que enfrentamos son los que nos llevan a descubrimientos valiosos». Hizo una pausa y con un gesto invitante indicó que se sentaran en un rincón más tranquilo de la sala. «Cuéntame más sobre esa herencia». Sentándose, Renata respiró hondo y comenzó a contar. «Es un cuaderno de recetas. Aparentemente mi abuela me dejó esto, pero no sé cómo encaja en la situación actual. Es como si tuviera una parte de ella guardada en cada página, pero ahora puedo perderlo todo por culpa de este conflicto». Don Felipe escuchó atentamente. «Renata, no puedes imaginar cuánto vale esta herencia, no solo por su valor monetario, sino por la historia que contiene. Y yo soy el abogado encargado de resolver esta situación». La mirada de Renata se iluminó de sorpresa. «¿Usted? ¿Cómo es eso?» «Sí», respondió don Felipe con un aire de serenidad. «Era muy cercano a tu abuela, siempre fue una mujer increíble, llena de pasión por la vida y la cocina. El cuaderno contiene no solo recetas, sino también memorias y tradiciones que son parte de quien eres, y me comprometo a ayudarte a resolver este conflicto». Renata se quedó sin palabras por un momento, absorbiendo la revelación. «Entonces, ¿usted puede ayudarme a conseguir esto? ¿A abrir mi restaurante con sus recetas?» «Sin duda», afirmó don Felipe sonriendo ampliamente. «La herencia es un legado que debe celebrarse, no esconderse. Trabajemos juntos para que esto suceda. Y créeme, tu abuela estaría muy orgullosa de ti». El corazón de Renata latió con fuerza. Era como si una nueva esperanza se encendiera dentro de ella, una llama que pensaba haber perdido. «Gracias, don Felipe. Esto significa el mundo para mí, no solo por el restaurante, sino por todo lo que esto representa». Mientras conversaban, el ambiente de la fiesta a su alrededor parecía haber cambiado. Los invitados estaban ahora más involucrados, más cercanos unos a otros, compartiendo historias y risas que resonaban como un tributo a la vida y a la autenticidad. Renata sintió que, de alguna manera, también se estaba reconectando con su historia y sus raíces. Don Felipe, con una expresión de satisfacción, continuó: «Renata, tu viaje apenas comienza. Lo que estás haciendo no es solo sobre comida. Se trata de preservar la memoria de tu abuela y dar vida a tradiciones que deben ser transmitidas. Tienes un don, y ahora, con el cuaderno de recetas en mano, realmente puedes hacer la diferencia». El brillo en los ojos de Renata era evidente. «Lo haré. Honraré la memoria de mi abuela y mostraré a todos que la verdadera riqueza está en las historias y tradiciones que nos conectan». Y con esa determinación renovada, Renata se dio cuenta de que, aunque los desafíos pudieran ser grandes, tenía el apoyo de don Felipe y la fuerza de su herencia para guiarla. La fiesta, que comenzó como un evento de ostentación, ahora se transformaba en un tributo a la verdadera riqueza, la herencia de amor y sabor que une generaciones.